en todo el mundo está pasando que no hay estabilidad de nada, ¿no? Miraba, no sé si viste la noticia, el fundador del CEO de OpenAI, que es Ah, de sí. inteligencia artificial, lo dejaron sin trabajo. Le dijeron el domingo, le notificaron que estaba sin trabajo el otro día, así que ya nadie que se cree que la tiene atada, la tiene tan atada, digamos, en este mundo, ¿no? Porque, No, está complicado. Hay filósofos, digamos, actuales que hablan sobre el tema político y económico que siempre están de alguna manera relacionados. Y lo que plantean es que esto sucede cada cierto tiempo cuando un modelo, que puede ser político, económico o ambos, está muriendo, pero lo nuevo todavía no alcanza a nacer. Entonces cuando se produce eso en ciertas etapas de la historia, vemos estos, estos cambios. sí, estos tiempos convulsos. Como dicen, la historia no se repite, pero rima. O sea, Claro, con ciertas características propias de cada época, está bueno eso, pero ¿no? La claro, historia no se repite, pero rima. pero rima, sí, uno puede, por eso es que, digamos, cuando se estudia la historia o se hace el revisionismo histórico, podemos encontrar puntos comparativos con otras épocas históricas y más o menos predecir qué es lo que va a pasar. O sea, cuando uno dice predecir, es en parte la función de o debería ser la función de los politólogos, por ejemplo, poder predecir, que no es adivinar. La gente dice, pues voy a hacer una predicción. La gente enseguida piensa, viste, que te va a sacar el mazo de cartas, le va a entrar a tirar las cartas, la bola de cristal, no. Que también hay un universo Hay un universo que maneja eso. amplio y que maneja y es muy cierto, sí, pero cuando hablamos, por ejemplo, de un politólogo o de un economista en hacer una predicción, no quiere decir que está adivinando el futuro, sino que en base A datos. a datos y al análisis puede predecir lo que va a pasar. Esto, un ejemplo más concreto de lo que es hacer una predicción es, y bueno, eh, dentro de unos meses se van a empezar a caer las hojas. O sea, no estoy adivinando el futuro, estoy prediciendo que en base a que va a cambiar y va a llegar el otoño, las hojas van a caer. Esa es la diferencia entre una predicción y una adivinación. Entonces, bueno, en base a la revisión de la historia y de los acontecimientos del mundo, uno puede, aunque no se repite, pero sí rima, como decimos, puede hacer algún pronóstico, alguna predicción. Hablando de pronósticos, está difícil acertar, digamos, justo antes de empezar hablamos de esto, de lo que pasó con las elecciones recientemente, ¿no? Que fue, a ver, no sé si inesperado, pero yo miraba el mapa de lo que fue las tres elecciones que hubo, cómo fue cambiando también, ¿no? Es decir, uno se tiñó todo violeta prácticamente, el otro ya estaba más celeste, que era el color del otro candidato, y el último se tiñó casi todo de violeta. Pues sí, pero ¿cómo puede haber cambiado tan rápido? A ver, yo creo que más de uno, por lo menos a mí, me dejó totalmente descolocado. Mi corazón, todo el mundo calculo que sabe qué es lo que yo deseaba que pasaba, pero la verdad, si hubiese tenido que poner y apostar una ficha, lo veía muy difícil. Eh, Tenía la esperanza que triunfara tal vez como los dos polos por ahí son el miedo y el amor, digamos, de alguna manera, o lo han llamado el miedo y la esperanza. A ver, es lo que yo buscaba, que, a ver, mi corazón decía, sí, quiero que pase determinada situación, ¿no? Eh, pero bueno, la verdad es que sorprendió, me sorprendió a mí, yo estaba feliz, digamos, ¿no? Pero feliz no por mí, sino por una cuestión, creo que a la sociedad en su conjunto le puede ir mejor a largo plazo.
no tanto al corto plazo, digamos. Y si querés podemos profundizar de eso, qué consecuencias puede llegar a tener a corto plazo y qué consecuencias puede llegar a tener a largo plazo. Y bueno, yo creo que sucedieron un par de hechos, digamos, muy difíciles de predecir, digamos, o sea, las variables, por lo menos a mí, me quemó toda la... No lo hubiese predicho jamás. No sé si a vos te pasó lo mismo. Sí, lo que pasa es que, bueno, en honor a con el diario del lunes, Todos somos... todo, claro, así es fácil. Pero bueno, incluso hubo uno de los programas después de la segunda elección, digamos, en donde hablamos justamente de cuáles eran los errores que había cometido uno y otro, por qué se había dado más o menos la votación de esa manera. Estaba difícil, o sea, de hecho fueron muy pocos los que dijeron que iba a ganar y que iba a ganar con ese margen, mucho menos todavía. Yo creo que también, más allá de que hubo errores forzados y no forzados, propios y ajenos, digamos, que era lo que más o menos hablábamos antes de comenzar el programa, qué rol jugó el miedo en todo esto. Cuando uno toca esas fibras sensibles, pues, incluso cuando ha estado Fer hemos hablado que el ser humano es un ser emocional más que racional, que está dotado de la razón y que la utiliza durante momentos, durante periodos o en circunstancias, utilizamos la razón, pero mayormente a la hora de ejecutar alguna acción o llevar adelante algún tipo de medida o acción o decisión, lo hacemos inconscientemente a través de nuestras emociones. Y era lo que hablamos un poco, o sea, que se pasaron de mambo, se pasaron de rosca, se les fue la mano con el tema del miedo. Y bueno, esto se ha tratado ya a lo largo de la historia. Ya Maquiavelo, un gran incomprendido, Maquiavelo, uno dice, qué maquiavélico que sos, porque un tipo que pergeña todo para el mal, supuestamente. Maquiavelo era un simple veedor de la realidad política de su tiempo, y en base a eso escribió una de sus obras, El Príncipe, donde le da una serie de consejos al príncipe, pero acerca de lo que veían, que incluso no es ni lo que él pensaba, era lo que él, viendo cómo sucedía, cómo podía tratarse, digamos, y que el príncipe pudiera mandar. Y ya él hablaba acerca de si es mejor ser temido o amado. Él planteaba, ¿qué es mejor para un príncipe, pero para un político? ¿Es mejor ser temido o amado? Si yo tengo que dar una opinión, siendo un veedor así como Maquiavelo, te diría, hay momentos para ser amado y hay momentos en que conviene ser temido. Es muy delicado el tema ese, porque las emociones son una caja de Pandora. Cuando uno desata esas emociones, y sobre todo el miedo, que puede llevar al terror, al pánico, y hay que tener un poco cuidado, un poco abrir la caja de Pandora con eso. Pero yo creo que sí, se le fue la mano con el miedo. Se pasaron para el otro lado con el miedo. A ver, sí, la verdad, y no deja de sorprender. Yo día a día me voy, no sé si sorprendiendo, si bien los mercados, a mí, por ejemplo, me sorprendieron ciertas cosas, cómo reaccionaron los mercados internacionales. Yo esperaba que reaccionaran siempre como reaccionaron ayer y anteayer, ya cuando ganó Milei la primera vez. Pero eso no pasó, entonces también como que decía, se me quemó ahora, no sé, por ejemplo, ayer escuchaba que Amazon anunció que va a venir a Argentina, digamos, vuelve. ¿no? Exacto, entonces lo que pasó estos 2 días con los bonos, con la cuestión económica,
que la cuestión económica es emoción también y es una cuestión que parece más racional, pero tiene que ver más con la emoción que otra cosa. Pero bueno, es muy difícil de predecir. En el caso mío, digamos, hay gente que me ha preguntado y la verdad todavía no es algo que me asombra positivamente, digamos, pero la verdad que no pensé a ver, siempre es posible, hay que ver cuál sostenible es en el tiempo. A ver, por ejemplo, la cuestión económica, en lo que la macroeconomía generalmente tiene buenos impactos durante un tiempo, ahora hay que ver si eso se sostiene en el tiempo. Generalmente hay un dicho que dice todo lo que sube baja y no es muy sostenible lo que sube muy rápidamente. Eso lo podemos ver en la parte biológica, digamos. O sea, no es sostenible que suba durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, y si lo hace artificialmente, también tiene sus consecuencias. Sí. Entonces, es muy difícil de predecir. Por eso también es esperable un rebote, ¿no? Han ido muchas cosas a las alzas y después van a bajar. Lo mismo, creo yo, desde mi punto de vista, la cuestión económica, que la gente por ahí, yo he visto remarcaciones ahora del 45, 50%, y que, a ver, si yo tengo que transmitir algún mensaje, sí, va a ser difícil durante un momento, pero, a ver, no hay que confundir dos cosas. Hay dos cosas que se llaman economía, una en mercado interno, otra en mercado externo. El mercado interno se basa generalmente en el poder adquisitivo que tiene la gente del mercado interno, ¿sí? Entonces, a ver, yo puedo subirte determinado, no sé, puedo decir este teléfono que tengo y lo subo un 50%, lo subo 100%. Ahora, si vos tenés gente que vaya y te compre eso, ¿cuánto tiempo podés sostener vos ese precio, digamos? No hay empresa que resista en el mundo no poder vender sus productos o sus servicios. Justamente puede aguantar un tiempo más o un tiempo menos. Sobre todo lo que es la mercadería, que tiene todo lo que tiene una vida útil, que se llama, del producto muy corta. Entonces, cuando se te empiecen a vencer las cosas, cuando lleguen eso, automáticamente vas a tener que empezar a bajar. A ver, ¿qué quiero decir? Generalmente, desde mi punto de vista, va a haber una sinceridad en cuanto a los precios. Ahora, no quiere decir que van a subir y generalmente van a retroceder en cuanto el mercado no lo vaya a adquirir, digamos. O sea, es simple, está oferta y demanda. Entonces, a ver, también para que transmitir un poco de tranquilidad, yo creo que hay mucha ignorancia de parte de muchos empresarios. Y bueno, ahora liberamos todo, subimos. Va a subir siempre y cuando el otro esté dispuesto a pagar, digamos. Cuando el contrario no está dispuesto a pagar eso, ¿no? Y bueno, lo vas a aguantar un determinado tiempo. Vos tenés una crema en el supermercado y bueno, yo un consejo que le digo a la gente, comamos lo menos, no sé, a ver, tratemos de racionar con lo mínimo indispensable hasta que esto se estabilice. En la cuestión, cuando se hace trading, compra y venta, se dice que no hay que meterse cuando el mercado está inestable, que sube, que baja, que, digamos, no meterse porque te puede ir muy bien o te puede ir muy mal, ¿no? Es como que hay que retirarse del mercado. Yo creo que en este momento es una situación para retirarse del mercado, a ver, que estar con lo mínimo indispensable y dejar que esto se estabilice, que los precios se estabilicen, porque hay mucha euforia, mucha ignorancia de empresarios que dicen sí, quiero subir todo lo que quiero, total, ahora no tengo el gobierno que me rompe No importa, el mismo mercado te lo va a regular. Cuando vos tengas el producto ahí y se esté venciendo y no te lo compren, vamos a ver si no lo vas a bajar. Ahora, no es una cosa contra la empresa, sino que es una cuestión de cómo funciona el mercado y también transmitir si se puede, esa tranquilidad a las personas, que no es que todos a la mierda. Hay variables que los mismos consumidores pueden manejar, digamos. Y después hay una cuestión obvia, digamos, puedo subir siempre y cuando el poder adquisitivo de mis clientes
vengan y me lo compren, digamos. Ya cuando, a ver, ya está con el agua al cuello y ya no puedo subir más porque no te lo van a comprar más. ¿Me explico? Entonces, a ver, hay toda una cuestión de variables que bueno, nada, a ver, a mí me parece que hay que retirarse un poco, dejar que todo esto sea pasivo, por decirlo de alguna manera, y que vaya a un cauce más normal. Lo mismo diría en cuanto al dólar y las demás situaciones. Hoy para mí es un momento de retirarse y ver qué pasa. Y eso solo, para mí va a tranquilizar a los mercados, tanto del dólar, de los precios, de toda esa situación. Y no volverse loco, o sea, es simple. A ver, o es simple, pero no es fácil, ¿no? Porque por ahí dicen, me está aumentando todo, porque nadie te obliga a que vos vayas a comprar, ¿no? Sí, sí, es que, no, y es verdad eso, o sea, igual es algo lógico que se ha dado siempre cuando han habido momentos de caos o cierta anarquía, la especulación. Y no solo en Argentina, en cualquier parte del mundo, cuando se da el caos y la anarquía, en ese momento se dan, sobre todo de las grandes empresas, las que realmente mueven el mercado, las que traccionan el mercado, se da esta especie de especulación, porque bueno, está en el mismo inmerso, en el mismo caos, en la misma anarquía, todavía no se saben las reglas de juego nuevas, hay todo un trasfondo en donde juega un papel importante la especulación, pero como vos decías, a ver, Milei tampoco no es que inventó el agujero del mate, como dicen los gringos. No, va a tratar de hacer un país más normal, digamos, Son me imagino yo. son las ideas del liberalismo económico y el liberalismo político, que no es nuevo, nació en el siglo XVIII, siglo XIX, nació con la Revolución Francesa, ya venían pensadores hablando del liberalismo económico y liberalismo político, se pone de moda con la Revolución Francesa, se implementa con la independencia de Estados Unidos, implementa un sistema, tanto en lo económico como en lo político, un sistema liberal. Con lo cual estamos hablando del siglo XVIII, XIX, o sea, eso es lo que quiere hacer Milei. Es novedoso porque no se había hecho en Argentina desde el siglo XIX. Es novedoso en ese sentido, pero ¿qué implica el liberalismo económico? Ya que estamos hablando de la parte económica. Implica el libre mercado, la libre competencia. Laissez-faire, laissez-passer, decían los franceses, deja de hacer, deja de pasar, o sea, libre comercio. Exacto. Libre comercio. Y eso es lo que plantea Milei. Entonces, el especulador, el empresario que especula, en el fondo todo empresario especula porque si no, no tendría empresa. Pero digo, cuando todo es desmedido, cuando pasan ciertos límites, bueno, como decís vos, el mercado se autorregula y lo que va a hacer Milei es muy fácil, o sea, vos producís acá en Argentina, o sea, está subiendo demasiado los precios de la hierba, por ejemplo, mate que se produce en Argentina. Y bueno, abro la importación, de hecho lo va a hacer, va a abrir la importación de Paraguay, de Uruguay, del sur de Brasil, que también producen yerba mate, y los precios del mercado solitos se van a ajustar. Esto es simple especulación, digamos, que es natural, pero como decís vos, no. Lo que pasa es que los ánimos están un poco caldeados por la campaña de miedo que se metió y todo, entonces en ese berenjenal en que está todo, y recuerden que todavía no ha asumido, o sea, entonces está todo en esa nebulosa hasta el día en que asuma, y a partir de ese momento ya dijo que iba a empezar a tomar una serie de medidas. Entonces, lo que no hay que tener es miedo, hay que estar, y que esto es válido no solo para este momento hasta que asuma el nuevo presidente, sino creo que durante los próximos 4 años que debe durar su mandato, creo que
por parte de la dirigencia social, política, económica, la dirigencia en general, en todos los aspectos, deben tener prudencia y deben estar preparados. Y la gente debe tener también prudencia y estar preparado. ¿Qué es estar preparado? La palabra lo dice, parado antes. O sea, pararse antes, eso significa estar preparado. ¿Qué quiere significar? Estar atento, estar alerta por cualquier cosa. Que no te sorprenda nada. Entonces, cuando uno está preparado, no te sorprenden las cosas. Entonces, hay que estar preparado, y sobre todo la dirigencia, a lo que debería agregarse la prudencia. La prudencia, la antigua filosofía griega hablaba de lo que eran las virtudes. Y entre ellas, después la iglesia tomó de eso también, tenemos las virtudes. Y así llegamos a las virtudes cardinales, que son la prudencia, la fortaleza, la templanza y la justicia. Y tenemos las teologales, que serían la fe, esperanza y caridad. Sacando de esas, digamos, los antiguos griegos decían que el buen vivir en sociedad entre las personas debían tener o cultivar o trabajar esas 4 virtudes. Y entre ellas la prudencia. Que los griegos la llamaban, en realidad, por eso es importante estudiar el griego antiguo clásico, lo que después se traduce en latín y se toma como prudencia, en realidad significa muchas más cosas que solo prudencia, como la palabra fe. Exacto. Bueno, a ver qué significa prudencia. Es muy raro, porque yo a ver cómo lo desglosamos. En realidad involucra o tiene que ver, o sea, en realidad la palabra era phronesis, ¿sí? Y en griego. Después se traduce como prudencia, y sí, la phronesis tiene algo de prudencia, pero muchos autores que interpretan a los filósofos griegos en su idioma original, y es mucho más profundo y mucho más complejo, como muchas palabras griegas, pero se puede traducir como la sabiduría práctica. Esa era la phronesis original, la sabiduría práctica para la vida cotidiana. O también otro estudioso resumen lo que era el significado de la phronesis como conciencia plena. Conciencia plena, de tener conciencia plena de lo que uno hace y donde uno vive. De allí entonces surge lo que es la prudencia. Y la prudencia es, en realidad, que ya los griegos también lo hablaban, era la antítesis, es decir, lo opuesto a la falta de moderación. O sea, la falta de moderación, lo opuesto es la prudencia. Que ya en la lengua latina y en el español, la prudencia significa medir las consecuencias de los actos que uno realiza. Entonces, por eso digo, la dirigencia en general, dirigencia social, dirigencia política, la dirigencia empresarial, debe tener prudencia, es decir, medir bien las consecuencias de los actos que hagan. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, digamos, compleja, en donde algunos asustan con el peligro de una guerra civil. Creo que lo has escuchado, una sarta de pelotudeces, no sé, utilizaría una palabra más suave, pero una estupidez mayúscula, donde en un país más del 70% vota por alguien, o sea, no hay, digamos, argumento para decir que hay. Aparte, no estamos hablando de ideologías opuestas, ni siquiera hablamos de ideología. O sea, acá en realidad el único que tenía una ideología era Milei, que era la ideología liberal del siglo XVIII y XIX, punto.
enfrente que tenía el supuesto opositor peronismo, no. Izquierda, no. Un poco. Es que ni siquiera saben lo que es la izquierda, eso yo decía vez pasada, ellos se perciben, está de moda autopercibirse. El otro día estaba viendo uno que se percibía una mujer, se percibía de otra edad, trans edad. Porque se percibía, tenía como 60 años y se percibía de 26. Era una trans edad. O sea, ella se percibe así, que no significa que esa sea la realidad, sino que, bueno, una parte de Frente por la Patria, Unidos por la Unión por la Patria. Unión por la Patria, siempre le van cambiando. Una mezcolanza. Porque también hay que decir, el peronismo no existe más, el radicalismo tampoco. Pero hace rato, o sea. Antes existía, digamos, la imaginación. Entonces vos veías en la boleta la figura de Eva Perón, de Juan Domingo Perón, el símbolo del Partido Justicialista, los radicales, viste, con el escudo radical. Bueno, esa etapa pasó, entonces, como vieron que eso ya tampoco le alcanzaba y la gente tampoco le convencía, entonces empezaron a ser unidos por, frente por, alianza de... O sea, todos eran rejuntados, ¿sí? Todos rejuntados. Entonces, si vos mirás el rejuntado de lo que representaba Massa, te das cuenta que el peronismo no es. Izquierda, y yo, o sea, nos llevaría varios programas, pero yo te podría explicar por qué no es peronismo. O sea, por qué ninguno de estos es peronista. Y puedo darlo con argumentos bien concretos. Como también puedo explicar por qué no son de izquierda. Ellos se perciben, se autoperciben de izquierda. En realidad lo que eran era un grupo de ladrones, hay que decirlo. O sea, y no es que lo decimos ahora que porque ganó Milei, o sea, lo hemos dicho en diferentes ámbitos. Sí, todo el mundo, a ver, sabía o lo sabe. Bueno, se termina un poco, a ver, no sé si de impunidad, porque después también hay que, lo que se dice hay que demostrarlo en la justicia y por ahí no es tan simple, digamos, hay todos unos poderes ahí, digamos, bastante complejos. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que, a ver, yo creo que ahora se transmite, miraba ayer también, justamente como vos decías, no sabés qué es lo que era la otra parte, ¿no? Decir, bueno, si era de izquierda, si era de derecha, si era del centro, pero ¿qué iban a hacer? ¿Cómo iban a resolver el problema? ¿Era el poder por el poder? Hoy te guste o no te guste, sabes cómo que agarras un manual y dices, che, bueno, ¿cómo funciona el liberalismo? Por lo menos sabes que va a ir para aquel lado, digamos, o sea, tenés claro, yo no sé si es la mejor alternativa, yo creo que sí, personalmente, para mí, desde mi punto de vista, según mis creencias, es la mejor alternativa. Pero, te guste o no te guste, vos tenés, sabés que con qué regla de juego se va a intentar jugar, por ejemplo, ¿no? Después hay que ver si se lo dejan jugar de esa manera o qué sé yo, pero ya tenés una idea. Entonces, creo que eso es lo que observó el mercado, decir, bueno, si se juega con estas reglas de juego, te puede gustar o no te puede gustar, pero ya sabes, por eso yo me animo a decir la cuestión de los precios, porque si se juega con esas reglas del libre mercado, el libre mercado te va a acomodar solo la cuestión de los precios, no necesitas a alguien que intervenga. En la cuestión, ¿cómo se levanta esto? Esto va a ser, desde mi punto de vista, lo más rápido posible, en tanto y en cuanto se puede ir sacando el Estado del medio. A ver, yo te saco impuestos. Por ejemplo, César, vos hoy vas a comprar un azúcar, tiene 50% de impuestos, en la nafta el otro tanto. Eso que yo te estoy sacando por la fuerza a vos y lo estoy agarrando y distribuyendo como a mí se me canta o me robo una parte para mí, como lo hacen los políticos, con cuestiones de obras y toda esa historia, o fundaciones truchas para lavar dinero, bueno, toda la cuestión que ya, toda la mugre que ya sabemos que existe, te lo dejo a vos. A ver, vos vas a comprar un paquete de azúcar, en vez de pagar los 100 pesos, vamos a dar un ejemplo,
lo pagarías 50. Te van a quedar 50 más en tu billetera. Esos 50 vos vas a poder ir a, no sé, pagar una entrada al cine o no sé, comprarte una cajita de té. ¿Me explico? Eso empieza a mover toda la economía y genera un círculo que nada tiene que ver el Estado, es una cuestión entre privados, o sea, es entre César, que elige ir a comprar el paquete de azúcar y con esos 50 que le quedaron en su bolsillo, elige ponerlo en otro lado, elige o ponerlo en un plazo fijo o en un fondo de riesgo de inversión para startup o lo que sea, pero ese dinero vos lo volcás de vuelta y no se lo está absorbiendo el Estado y distribuyendo como el Estado tiene ganas, y sobre todo en una cuestión de hacerte preso del Estado y con eso controlarte, ¿no? Entonces es como que te mantiene pobre, ineficiente y te voy controlando con eso. Entonces pasaría todo lo contrario, digamos. Vos tenés la libertad de con tu dinero, ¿qué vas a hacer con el dinero? O sea, y si querés acumularlo, estás en todo tu derecho a acumularlo, pero si lo acumulas, seguramente vas a perder dinero a lo largo del tiempo. Ahora, salvo que acumules peso, digamos. A ver, con eso vas a acumular, pero cualquier moneda que hoy acumules, vas a perder dinero, ¿sí? O sea, tanto sea dólar o lo que sea. Entonces, seguramente lo vas a invertir, ya sea en la cuestión financiera, que esa cuestión financiera no hace más que invertirlo en algo productivo, digamos. O sea, el financiero no es que agarre todo el dinero y se queda con el dinero, o sea, eso lo invierte en algo productivo. Toda la rueda se empieza a mover, digamos, de alguna manera, y eso es el libre mercado. Ahora, hay que ver y es ir sacando al Estado de querer regular, de querer intervenir, y también la gente tiene que estar preparada. Yo creo que esto también es lo que va a hacer más lerdo el proceso en cuanto y en tanto se levante Argentina, en cuanto y en tanto genere conciencia de cómo funciona el libre mercado, ¿sí? Entonces decir, bueno, por ejemplo, no ahora todavía, pero cuando se inicie este proceso, poder exportar a cualquier parte del mundo, vender tus servicios. Ahora, para eso también vas a tener que ser competitivo. Vas a poder adquirir servicios y productos de cualquier parte del mundo para una cuestión más globalizada, más competitiva, con el foco siempre de dar un servicio al otro, digamos, poder escuchar a ver qué es lo que el otro necesita. Digamos, el libre mercado tiene todas esas cuestiones y donde vos tenés que tener la suficiente madurez para hacerte responsable y cargo de tu vida. Si le errás, irás a quiebre, y si le pegás y brindás un gran servicio, un gran producto a un montón de gente, y bueno, tendrás un montón de dinero, digamos. De esa manera más o menos funciona. Pero sí creo que hoy está claro que se va o se intenta ir hacia un libre mercado. Que eso, a ver, te gusta o no te gusta, da seguridad, decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde voy? Y sabes que las reglas van a ser esas, digamos. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? ¿Me explico? Sí, sí. Ya tenés claro, por lo menos el rumbo que se apunta ahí, me parece. Es como... El otro no tenía claro nada. No, porque, o sea, no se iba a tocar, o sea, iba a seguir todo lo mismo, digamos, más de lo mismo. Y eso en alguna medida la gente lo captó, lo percibió, y por eso se dieron las elecciones como se dieron, con tanta cantidad de diferencia. Y lo que vos decís es muy cierto, o sea, es mejor tener un mal plan que no tener ningún plan. Puede gustar más, puede gustar menos. Yo creo que por eso hay que estar, por eso decía que todos tenemos que estar con prudencia y preparados, porque acá se trata, yo te digo, tampoco, yo puedo opinar desde mi punto de vista, no puedo decir si es mejor, más malo o más bueno. Subjetivamente, o sea, yo, de acuerdo a mi opinión, puedo decir que prefiero el liberalismo económico como prefiero el liberalismo político. Ahora, ¿eso significa que es mejor el liberalismo económico que otro modelo? Si ponemos, por ejemplo, a China como un ejemplo,
China no es liberal económico, ni es liberal en lo político. China lo que tiene es un capitalismo de Estado. ¿Funciona? Sí. ¿Funciona bien? Sí. ¿Ha sacado gente de la pobreza? Sí. Más de 400 millones en 20 años sacó China de la pobreza con el capitalismo de Estado. Socialismo, de alguna manera, no comunismo. Gente que confunde, no es lo mismo socialismo que comunismo. Ni marxismo, ni leninismo, ni trotskismo, ni etcétera. La gente mezcla todo, entonces por esa misma razón estos ignorantes se autoperciben de izquierda y no tienen ni idea de qué es eso. Entonces, ese modelo a los chinos les funcionó bárbaro. De hecho, se calcula que dentro de poco podría pasar a ser la primer potencia económica mundial, que es lo opuesto a la libertad de mercado y lo opuesto a lo que propone Estados Unidos o Milei. Entonces, decir que una cosa es mejor que otra, vemos dos modelos que han funcionado perfectamente, que a uno le puede gustar más uno. Y otra cosa que yo creo que es la crítica que al menos yo le hago a Milei cuando él habla, porque a mí me convenció, porque los otros no tenían planes, o sea, él tenía un plan, malo, bueno, tenía un plan. Concuerdo en muchas cosas con ese plan. Ahora, los ejemplos históricos que él da no me parecen, o sea, no es que no me parecen, no son reales. Cuando él habla de Argentina potencia, de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, hay que ver qué se define como potencia. Lo que Argentina tenía a fines del siglo XIX y principios del XX era, por ser productor de materias primas y estar en boga eso en el mercado mundial, que se consumía más que los bienes manufacturados y todo, era lo que tenía una clase alta con gran poder adquisitivo, un Estado que recaudaba de ahí fuertemente de esa clase empresarial que exportaba al mundo, sí, libremente, como lo propone Milei, efectivamente, exportaba e importaba libremente, pero no había consumidores en el país, porque no había clase media. Era esa pequeña clase alta empresarial de la que el Estado vivía, entonces por eso el Estado tenía como Argentina potencia y porque el Estado tenía para desarrollar diferentes cosas, le ingresaba a través del libre mercado mucho dinero al país, pero no había clase media y la mayoría eran pobres. De la gente, la mayoría del pueblo, no había consumo interno, a ver, para que se entienda. Lo que hizo grande a Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, los dos iniciaron, digamos, con un modelo económico liberal, como el de Australia también, parecido. Entonces, ¿qué lo diferenció? Y que el modelo liberal económico de Estados Unidos y de países europeos, por ejemplo, lo que hicieron es fortalecer la clase media, crear la clase media y así crear el consumo y lo que se llama como un mercado interno. Argentina en esa etapa que menciona como Argentina potencia, era potencia porque era un país que tenía para comprar lo mejor en armamento, que tenía para un montón de cosas porque tenía la plata. En realidad era un país anémico porque no había consumo interno, era todo a base de la exportación. Y que no se lo hago yo, se lo hace la misma historia de esa crítica. Yo no sé por qué nadie nunca se lo preguntó. Probablemente porque no sepan historia tampoco. La realidad de la Argentina era esa. De hecho, en gran medida la Unión Cívica Radical, en su origen, no lo que se convirtió después, en su origen luchaba contra eso, o sea, contra lo que se llamaba el aparato conservador, o el Partido Autonomista Nacional de aquel entonces, que eran lo mismo. El radicalismo nace así. Luego vino la década infame, también Argentina seguía siendo un modelo
económico liberal, pero no en lo político, porque empezaron los golpes de Estado en la década del 30. O sea, esto para que la gente sepa y ya para volver a la actualidad, porque la historia no se repite pero rima. Entonces, durante primera parte del siglo XX, Argentina fue liberal en lo económico, pero no fue liberal en lo político porque empezaron los golpes de Estado. Y lo que se conoce como la década infame. Una época de corrupción que fue la más grande hasta que llegó el kirchnerismo, que la colapsó, digamos, claro, pasó a estar en primer lugar el kirchnerismo. Entonces, eso mismo, esa etapa de corrupción insólita, esa falta de clase media, porque ¿qué es lo que crea la clase media? Y es el trabajador con poder adquisitivo, simple, para poder consumir. A eso llega en ese momento histórico el peronismo, como antes había llegado el radicalismo, y bueno, así llegamos hasta nuestros días. Entonces, acá lo comento esto porque por eso digo que hay que tener prudencia y observar y analizar. Yo no quiero ese modelo de liberalismo económico que tuvimos en el siglo XIX. Yo quiero un modelo de liberalismo económico como tiene Estados Unidos, como tiene Australia, como tiene Gran Bretaña, o sea, con clase media, con movilidad social ascendente, con igual oportunidad de progreso para todos, porque todos juegan con la misma regla de juego. Yo entiendo que Milei, más allá que uso el ejemplo de Argentina del siglo XIX-XX, Milei aspira a ese modelo. Sí, igual, a ver, yo creo que los tiempos son diferentes, digamos. Yo creo que hay una comparación para mostrar, che, bueno, fuimos número 1, o no sé, estuvimos ahí cerca de hacerlo, y económicamente, y bueno, quedamos 140, hicimos las cosas mal. Yo creo que como querer mostrar, decir, nosotros podemos estar en ese lugar. Ahora creo que las reglas en algunas cosas han cambiado, me parece. A ver, igual, desde mi punto de vista, para mí, como vuelvo a insistir, por ejemplo, no sé, a mí no me gusta el aceite Natura o tengo algo contra Urquía, ponele que genera en General Dehesa del aceite Natura, y digo, para poner un ejemplo, ¿no? Y la verdad me parece que es un oligarca, que es un cosa. Tengo dos opciones para qué, ¿por qué? Porque las empresas tienen un punto débil. A ver, yo esto lo he comentado con amigos que son ambientalistas, que generalmente atacan a la empresa. Y a ver, yo soy de la cuestión de decir, no, hay que educar al consumidor, no atacar a la empresa. ¿Por qué? A ver, hoy, si vos tenés libertad, decís, bueno, ¿sabes qué, Urquía? Mira, no te voy a trabajar en la revista de Dios, así me pagué 20 veces más de lo que me pagan en otro lado. No elijo trabajar con vos, me voy a trabajar con otro. Eso ya es una libertad. No estamos en una época de total esclavitud donde decís, che, tenés que ir a laburar a ese y no hay otro. ¿Me explico? Entonces vos tenés posibilidad de hacer otro servicio, otro producto al mundo sin depender de Urquía. Te estoy dando un ejemplo de poder ser cualquiera. O sea, tengo la libertad. Entonces, si Urquía no tiene quien le produzca, o sea, si no tiene mano de obra, está complicado. Si Urquía no tiene mercado a quien vendérselo, que seríamos nosotros también, está complicado. ¿Me explico? Entonces, yo elijo no consumir tu producto y no trabajarte para vos. Urquía no haces nada, salvo que vayas vos solo a producir todo y te lo compres vos solo, digamos. A ver, no es sostenible eso. O sea, la empresa tiene un gran punto débil, que es su objetivo mayor es la rentabilidad. O sea, y cuando vos dejás de elegir comprar eso, murió. ¿Me explico? O sea, elegís dejar de trabajar para esa persona o elegís dejar de comprar para esa persona. Eso lo puedes hacer con la libertad y decir, bueno, asumo mi riesgo, pongo mi empresa, busco solucionar problemas, no sé, a un chino que tiene un problema que necesita una maquinita media rara, se la mando de acá para que haga otra cosa el chino, corro con ese riesgo y lo dejo, a ver, ni le consumo los productos a Urquía ni le trabajo para Urquía. A ver, eso es la posibilidad que te da, digamos, de
punto de vista va a determinar en cuánto tiempo vamos a evolucionar y salir de esta problemática que tiene Argentina de acuerdo al grado de conciencia que tengamos y de saber que nosotros tenemos el poder de adquisición y el poder de cambiar las cosas. ¿Me explico? Cuando nosotros logremos ese salto de conciencia, es decir, che, la verdad el kilo de azúcar vale 10 millones de pesos, bueno, no te lo compro. Y no sé, le echaré coso amargo hasta que eso se acomode. Cuando vos te empieza a vencer el azúcar, veremos a ver a dónde te lo vas a meter el azúcar. Cuando tengas que pagarle los sueldos a toda la empresa que vos tenés azucarera y el combustible y tus proveedores, vamos a ver si no vas a ver. ¿Me explico? Sí, sí. A ver, cómo de alguna manera el consumidor es el que tiene realmente el poder. Ahora, que el consumidor no tenga conciencia es otra discusión. Sí. ¿Me explico? Sí, sí, sí. A ver, vos tenés libertad siempre. Ahora, el otro modelo, del cual yo estoy en contra, que son dos formas por eso Milei lo dice, yo te doy la libertad a vos que te hagas cargo de tu vida, digamos. El otro te pedían el voto para ellos administrar tu vida y estar siendo un intermediario y decir, che, no, bajar el precio, vos, qué sé yo, bueno, que sabemos que eso no funciona porque viene una coima de atrás. A ver, porque el mercado, que es la sociedad, en definitiva termina haciendo lo que quiere hacer. ¿Me explico? O sea, el tema es, por eso yo apuesto por ahí a la educación, eso, de que la gente tome conciencia del poder que tiene. ¿Sí? Claro, ahora... ¿Me explico? Sí, sí, yo entiendo, te entiendo, pero además creo que la gente entendió perfectamente qué es lo que plantea. Yo por eso digo prudencia. Yo conozco y puedo citar, por ejemplo, un modelo liberal económico en donde hay una realidad que a mí no me gustaría y otra realidad que sí me gustaría. Por eso no sé hacia dónde va a apuntar Milei, porque dentro de lo que es la economía liberal tenemos, por ejemplo, la India. Económicamente la India es súper liberal. Ahora la India... el 80% son pobres. Ese es el modelo liberal, ese es un modelo liberal. Ahora, después tenés otro modelo liberal que es, por ejemplo, Estados Unidos, Australia, Japón, son modelos liberales, en donde ya no es la mayoría de pobres, sino que hay una gran clase media y una movilidad social ascendente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre... Si la India es liberal, pero hay mucho más pobres que en Japón o que en otro país liberal? Porque ahí, o sea, no existe país en el mundo en donde no existe el Estado. No existe. O sea, ahí tiene que jugar, y ahí es la trampa en que nos metieron la famosa casta política, nos metió en esa trampa. ¿Cuál es la trampa? Es muy fácil, la trampa es la devaluación. Es muy fácil porque eran todos amigos de estos empresarios que Milei le decía, que trabajaban con el Estado. Entonces, pero la mayoría de la producción no se quedaba acá en el país, porque acá la mayoría no le alcanzaba para pagar eso o cada vez aumentaban más con el tema de la inflación. Entonces, ¿qué hacían con eso? En lugar de crear y fomentar el mercado interno, lo exportaban. Es lo que hace el actual YPF. O sea, el actual YPF saca a precios de pesos argentinos devaluados, porque paga con esos pesos a sus empleados, a todo lo que hace a la empresa, pero exporta a precio internacional de dólar. Entonces, esa es la trampa, más allá del endeudamiento interno, y la LIG, la LEVAG y todo eso, para que la gente lo entienda simple. Eso, los empresarios amigos de los políticos, que les conviene devaluar y devaluar porque entonces le pagan menos al empleado, le pagan menos a la gente, porque total su producto... Sí, su costo, digamos. El tema es que eso, a ver, de la manera que estaban planteados los famosos empresarios, decir, bueno, vos tenés, ¿cómo se maneja? Que no deja de ser el mercado también, ¿no? Pero a ver, son otras maneras de manejarse. Por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, quiero poner una planta, vamos a volver al ejemplo acá que lo tenemos cerca, de la generación de aceite, pero la verdad
necesito tener la energía barata, necesito tener esto, necesito tener el otro, necesito hacerme de los dólares más rápido. Bueno, a ver, si está el Estado en el medio, ahí nace, cuando nace el Estado, nace, desde mi punto de vista, nace a ver, la coima, nace porque pues está en el medio, yo lo voy a hacer. Y se explica de esa manera. Te compro a vos y vos me autorizás o sos el famoso amigo. A ver, son distintos modelos para llegar a un resultado. Por ejemplo, vos decís, bueno, vos sos Massa. Yo soy un empresario que genera aceite. Sí, bueno, Massa, ¿cuánto dinero necesitas para tu campaña? Esto. Yo necesito producir económico para vender al mundo de esta manera y encima dejarme cerrado el mercado interno, que no se me meta nadie, entonces yo tengo seguro mi casuchita ahí. ¿Y cuánto necesitas vos para esto? Bueno, listo, te doy esta coima por abajo y vos le trabás a los otros empresarios, de alguna manera se la hace complicada y a mí me la hace más simple. Esos son famosos empresarios. A ver, el libre mercado, al sacar el Estado ya no tenés, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de lo que pasaba acá en Recuarto en la época de la pandemia. ¿Te acuerdas que no se podía reunir, no se podían hacer fiestas, qué sé yo? Bueno, yo fui medio un rebelde, un anti-pandemia, en donde había alguna situación social, yo estaba metido ahí, no me vacuné, digamos, mi punto de vista, bueno, es muy contrario a toda esa cuestión. Y se hacían los eventos. Y caía la gente de acá, de los inspectores, y se llevaban la coima, y los eventos se hacían exactamente igual. ¿Me explico? O sea, lo único que generaba, ¿no? Era que, porque, a ver, si lo querían cerrar en ese lugar, el mercado, que era el público, que era un montón, nos reuníamos en otro lado, y así en otro lado, y en otro lado. A ver. Entonces, ¿qué terminaron actuando? Bueno, agarro la coima acá y las cosas se hacían igual, ¿me explico? Entonces, a ver, vos lo único que tenía es que ibas a pagar más caro la cerveza, digamos, que te ibas a tomar en esa joda, porque había que pagarle la coima al Estado, digamos, que en este caso era el inspector, no sé hasta dónde llegaba para arriba esa cuestión, ¿no? Pero, ¿me explico? A ver, sí. El Estado estaba para estorbar, entonces vos después, el libre comercio o esta cuestión casi sin Estado, no digo sin Estado totalmente, ya hay que tener un grado de madurez muy grande para estar sin Estado. Ahora, el mínimo Estado posible, cuando vos tenés conciencia, decís, che, la verdad yo no quiero ir a un evento de esto porque me voy a contagiar, porque no sé qué, perfecto, y el que va, perfecto, y asumirá las consecuencias. Digamos, asumir las consecuencias de ir a un evento de esto y después no vayas a que te den la vacuna gratis o que te vas allá a un hospital público que te solucione el problema. ¿Me explico? Sí, sí. Que vos mismo generaste. A ver, no sé si soy claro. No, está claro, yo creo que la gente lo entiende. Pero por eso digo, o sea, me está acordando, ¿sabes quién propone o qué ideología plantea que no existe más el Estado? El comunismo. El comunismo vendría a ser la fase última, ¿sí? Lo que Marx escribió, el marxismo y todo, donde ponen sobre el comunismo, después Engels y todo. La etapa máxima de evolución humana tenía que terminar con la instauración del comunismo, en donde no había división de clases y no había Estado, y no había nada del Estado, porque ya eran los humanos lo suficientemente maduros, evolucionados como para que no exista. Bueno, otro que plantea la inexistencia total del Estado es el anarquismo. Son solamente dos ideologías las que plantean. Son dos extremos que coinciden en eso. Claro, los extremos, viste, se juntan. Entonces tenés el anarquismo y el comunismo que plantean como final, digamos, que no existe el Estado. Ahora, lo paradójico, y por eso es que no es tridimensional, o tenemos que aprender a ver no el mundo tridimensional, sino multidimensional. Que nuestro pensamiento sea
multidimensional y abarcativo. ¿Por qué? Porque el liberalismo, tanto en lo económico como en lo político, no plantea la eliminación del Estado. Y ahí encontramos, por ejemplo, la diferencia entre un Estado liberal como la India, pero con muchos pobres. Igual va muy evolucionada, la India sí, va a sacar, pero a China. Es uno de los países que últimamente más ha crecido y económicamente también más está creciendo. Obviamente que arranca en menos 20. Claro, digamos, bueno, pero el crecimiento que está teniendo la India es... Y otros países económicamente liberales como Japón, sí. Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, son países que tienen más movilidad social ascendente, o sea, Sí. y que tienen una gran clase media con buen poder adquisitivo. Por eso es que hay tantos turistas japoneses, europeos por el mundo, porque tienen una clase media con poder adquisitivo. Y en esos países liberales que son las potencias más importantes, o dentro de las más importantes, si vos buscas un común denominador es que el Estado está muy presente. Y que los impuestos son altos. Y son estados liberales económicos. Estados Unidos, la cuna del liberalismo económico, junto a Gran Bretaña, tienen impuestos elevadísimos, donde el Estado recauda. De hecho, en Estados Unidos hay una frase que dicen, lo único seguro es la muerte y los impuestos. Entonces, lo que quiero decir... a ver, una contradicción. Desde mi punto de vista no es ejemplo Estados Unidos de liberalismo. No, pero sin embargo nació... De hecho, no demuestra Claro, ser no, liberal, yo digo, es que por eso decía que hay que abarcarlo multidimensionalmente. Y digo esto y no lo digo por casualidad, porque acá juega un papel muy importante la geopolítica. ¿Sí? Argentina no es una isla en el mundo, como el kirchnerismo les hizo creer a muchos. No es una isla en el mundo. Argentina no hace lo que se le da la gana. Hay potencias, hay multinacionales, hay un montón de jugadores mucho más arriba en la cadena alimenticia, en donde tenés el depredador más grande y después va bajando. Bueno, Argentina es un animalito pequeño en el contexto internacional. ¿Sí? No hace lo que se le da la gana. Con esto quiero decir, y por eso lo tomo de ejemplo. Primero, ¿qué modelo de Estado liberal tiene? Él sí, dice un Estado liberal, bla, me encanta. Ahora, sería bueno, que eso lo vamos a ver ahora, sería bueno que me dijera, bueno, vamos a tener un Estado liberal como hacen la India. O un Estado liberal como el que tiene Japón, o Estados Unidos, o Gran Bretaña. Bueno, a ver qué modelo. Porque es lo mismo que si vos te planteas, bueno, vamos a hacer un Estado socialista. Bueno, que el modelo chino, que sacó mucha gente de la pobreza y hay buena clase media, hay poder adquisitivo y todo, o el modelo venezolano donde son todos pobres. ¿Qué modelo socialista me vendés? Con el liberalismo pasa lo mismo. ¿Qué modelo liberal me vendés? ¿Hacia qué modelo? Entonces, por eso decía que hay que tener prudencia y ver yo, si tengo que darte una opinión, yo creo que él se encamina hacia algo que yo lo veo favorable, que es... Él dice que es liberal, libertario, digamos, y es anarquista, digamos, a ver, pero sí tenés que tener en cuenta que pasar casi de un socialismo, o no sé, a ver, sí, lo que tenemos nosotros ahora, sí, era un, no sé lo que... Bueno, socialismo de ladrones, podríamos llamarlo. Pasar de eso... Como me parece a mí, lleva una cuestión de conciencia de la gente que va a llevar un tiempo adaptarse a esa situación. Es decir, por ejemplo, yo te doy el ejemplo de la vida diaria. Ayer me decían, están vendiendo dólares y le compran a 1000 y lo venden a 1300. ¿Cuánto es? El 30%. Es un delincuente que no sé qué. Le digo a la persona, pero no es delincuente. ¿Vos cuánto esta persona vende pan? ¿Cuánto le recargas al pan? El 60%. Y esta persona le recarga el 30% por vender sus servicios. O sea, ¿quién es más estafador, más delincuente? ¿Vos o la persona?
Y sí, pero el trabajo no es lo mismo. A ver, vos tenés la libertad suficiente para elegir no ir a comprarle. ¿Me explico? Sí, Ahora, sí. pero hay que cambiar, a ver, hay que generar conciencia, que la Hobbes, conciencia de que vos tenés la libertad de acción. claro, pero ¿Me por eso, explico? claro, pero eso es ya cuando estás en un nivel social, cultural y espiritual muy avanzado. Ya Hobbes, por ejemplo, decía, Steve Jobs. Hobbes, No, perdón, pensé que era. sí, yo lo pronuncio mal, Hobbes. Hablaba de que el hombre es el lobo del hombre. Era su teoría. Después hay otros como Rousseau, Montesquieu, otros que decían que no, que el hombre no es malo por naturaleza. Sea malo por naturaleza, yo creo que no, pero que hay más evolucionados y menos evolucionados. Entonces, en una sociedad como esta, donde no hay mucha evolución ni en lo cultural ni en lo espiritual, hace falta, de alguna manera, sí, que no te ponga trabas, que no te moleste para producir, que no te invada en la propiedad privada, y la empresa es propiedad privada. Y si vos tenés algo de propiedad privada, que se cumpla, que es tu propiedad Exacto, privada. entonces estoy de acuerdo en todo eso, que le baje los impuestos para que pueda competir no solo en el país, sino con el mundo. Yo estoy de acuerdo con todo eso, yo estoy de acuerdo con todo eso. Ahora, digo, hay que ver hacia qué modelo liberal o qué toma él como país modelo, como ejemplo. Yo creo, si es para dar una opinión, yo creo que va bien encaminado. Hay que tener prudencia y observar, no arrancó, pero por los dichos de él, por lo que él mismo ha expresado, yo tengo esperanza que no apunta a un modelo como la India, un modelo liberal de ese estilo. Porque, por ejemplo, Arabia Saudita también tiene en lo económico es liberal. Pero culturalmente, digamos, hay cosas que yo creo que pueden aplicar a Occidente. Pero él puso, Milei puso, por ejemplo, el ejemplo de la convertibilidad. Él dice, había salarios de $180. $180 el mínimo que llegó. Y nosotros Menem, hablamos en $300. Claro, pero Menem en su momento los pasó a $1.800. En un salario de 180. Creo que en 4 años. En 4 años, 4 o 5 años, Menem pasó de un salario real, o sea, el trabajador promedio que ganaba $180 en pesos, digamos, pasó en 4 o 5 años a ganar por el mismo trabajo $1.800. ¿Fue un progreso? Sí. Hay gente que critica, pero fue un progreso para la clase media, que no se hizo bien porque no le dio competitividad a la empresa privada, ¿me entendés? No se hizo bien, pero tuvo su mejor. Bueno, dicho por el mismo Milei, él apunta, y así lo dio a entender en 2 o 3 entrevistas, que lo pueden buscar por Google, el de entender que una persona que ahora gana alrededor de $300 aproximadamente en promedio, $300, digamos, pero la inflación no se sabe bien y te consume todo, pero más o menos en general, y que él, con un modelo de la dolarización y eliminación del Banco Central, etcétera, etcétera, con todas las reformas en diferentes grados. Se llama dolarización a la cuestión de intercambio de moneda. Claro, al libre intercambio de monedas. Después, para rescatar esos pesos que hoy tenés, se va a dolarizar para cambiar esa deuda. Exacto. Ahora, entonces, después vos podrías intercambiar con micrófonos si quisiera. Claro, en marco, en yenes, en lo que se te antoje. ¿Eso qué te da? Quiero explicar esta cuestión ya que lo trajiste. ¿Qué te da a vos que decís, bueno, la verdad que vos ves que Estados Unidos está pifiando y está admitiendo, como admitió y toda la cuestión, y decís, bueno, me refugio en franco suizo? Quizá lo podés hacer, digamos, a ver, pero hoy tenés la legislación vigente, por ejemplo, te doy un ejemplo, nosotros tenemos una página web donde tenemos precios que no nos dejan poner en dólares, no nos dejan poner en franco suizo. Digamos, a ver, podemos, sí, ahora no debemos, podemos correr con una pena legal si ponemos nuestros precios en dólares,
entonces tenemos que estar todos los días actualizando los precios. Entonces, a ver, a eso iríamos a decir, che, bueno, nosotros vendemos nuestros cursos en franco suizo. ¿Te gusta? Bien. ¿Querés nuestros cursos? Anda a comprar cosas. Si vemos que no vendemos, tenemos que pasarnos a lo que la mayoría usa, ¿no? Digamos, por eso que el mercado siempre decide. Pero eso es lo que propone, a ver, porque si fuera dolarización, te diría, usar el dólar. Te diría, usar el dólar. Entonces vos estás atado, indudablemente, a la ¿cómo se llama? El Banco Central, Reserva Federal. la Reserva Federal de Estados Unidos. Pero no te dice usar el dólar. Libre uso de moneda, se va a poder usar el peso uruguayo, el chileno, el suizo. No sé, puede intercambiar por lo que quiera. Lo que no más va a que existir- la mayoría puede que elija el dólar. Lo que no va a existir más es el peso argentino. Eso está claro. Eso está claro pero lo bueno que me pareció a mí de Milei es que dijo, bueno, hoy en día en promedio de un asalariado que gana $300, con el modelo que voy a implementar, dijo Milei, esto lo ha dicho Milei, en 4 o 5 años va a pasar de ganar $300 a 1 millón, a 2.000 y pico de dólares aproximadamente, bueno, en promedio, que representaría de pasar de ahora a ganar, no sé, ¿cuánto es el mínimo? ¿Cuánto están ganando? A ver, ahora no sé, jubilado gana $90, digamos. Sí, o sea, sí. Bueno, pero para tener una persona que gana 400.000 pesos, con el modelo, si se lo permiten. hoy sería $400 aproximadamente. Exacto. Bueno, va a pasar a ganar cerca de $2.000 si hiciéramos la Sí, conversión. eso tendría. A ver, en un Eso es lo que libre dijo él. Está bien. Eso, a ver, como es libre mercado y cosas, No se poner sabe, precios y tiempos es muy difícil. Por eso cuando me preguntan, tenés que ser, por eso creo que lo he dicho varias veces, para decir el precio tenés que manejar un montón de variables futuras, presentes, digamos, emociones. Incluso, solamente Dios sabe, digamos. incluso él no dio cifra exacta. Esta es una entrevista, digamos. No lo puso como algo exacto, sino incluso puso de ejemplo la convertibilidad para decir lo dio en ese tiempo. que se mejoran las cuestiones salariales. Ojo, yo voy a hacer, digamos, si quiere, una crítica a la convertibilidad. Para mí, ese modelo tampoco hay que hacer muchísimas reformas, mucha evolución. Para mí, no sé si es el mejor modelo. El de la convertibilidad claramente no fue el mejor modelo porque terminó después estallando. A ver, con una devaluación de un país vecino como Brasil, terminó estallando la convertibilidad porque dejaste de ser competitivo con tu vecino, o sea, y el resto del mundo deja de ser muy competitivo. Tiene sus problemas. A ver, no sé si es el mejor modelo. Por eso él dice libre competencia y moneda y cada uno se resguarde y cada uno y verá. Ahora, que vaya a llevar los sueldos, yo tengo que poner una ficha, te digo casi que la pongo que no es así. Y te digo, y sería contraproducente si así fuese. ¿Por qué? Cuando vos llevas, la mayoría del 95% de la población mundial tiene sueldos ínfimos. Cuando vos empezás a decir, bueno, yo como él decía, voy a llevar a $1.800 el promedio, qué sé yo, me parece hasta un poco mentiroso, porque en eso lo considero. Después veremos si... Con él, digamos. Sí, eso no, lo dicho. no consigo que sea... no creo que... No sé si no se puede lograr. No creo que sea... Y en el medio de mucha gente dice, che, pero ¿cómo querés que no ganemos? Pero no es sostenible. Porque cuando vos aumentas, no deja de ser un costo para una empresa, por más que le querés buscar la vuelta y decir, no, pero es un salario, no es un costo, toda la historia. Bueno, cuando vamos a sacar un número, es un costo. Si a mí, producir acá en Argentina, como empresario argentino o como empresario chino que vengo a Argentina, los costos se me elevan, ¿sí? Voy y produzco en otro lugar. O sea, que tenga condiciones de costo. ¿Por qué? Porque el empresario, como todo el mundo en este mundo, desea recibir, digamos, desea ganar más. Entonces, donde te vas a ir a otro país a poner tu empresa, como ya pasó en Brasil. ¿Qué pasó con Brasil? Hubo una inmigración
con la época de la convertibilidad, de un montón de empresas que se fueron a Brasil, que las perdió Argentina, porque se puso más competitivo, los costos bajaron, dentro de eso entra el salario, ¿me explico? Sí, bueno, ¿Me justamente... explico eso? O sea, No, no es no, sostenible. Si vos te llevas a 1800, lo que vas a perder es competitividad. sí, pero por eso decía yo, por eso decía, dentro del liberalismo, por eso decía, ¿qué modelo? Hay una cosa que es... Yo lo que diría que el mercado lo resuelve, digamos. Sí, A ver, si yo- decís, para mí, sinceramente, no van a llegar. Yo te digo, Sinceramente, no van a llegar. Si él abre libre mercado por todos, no van a llegar, pero ni a gancho. Porque en el mundo no tenés. no, por eso, además, o sea, de hecho, el abandonar, esto es que, a ver, no habría ni que explicarlo, se debería entender. El hecho de dejar, porque el peso argentino va a desaparecer, si él lleva, si él lo hace y le permiten llevar adelante los cambios, el peso argentino nunca más. Pero vamos a utilizar cualquier moneda. Cualquier cosa. Pero, Como dice, cualquier cosa vale entonces, más que el experimento que entonces, emiten los políticos argentinos. cualquier moneda que usemos, y me atrevería a decir que la mayoría va a manejarse en dólares. Seguramente. Me atrevería a decir. O no. Estamos haciendo futurología, estamos planteando Bueno, hipótesis. eso es que lo decía la persona. Claro, Y hacerse cargo también con de lo que vos decís. por eso, con cualquier moneda que utilicemos vamos a ser menos competitivos en el mundo. Porque, digamos, el problema, sí, había un problema económico de un Estado gigantesco y que te ponía trabas y todo. De hecho, si vos querés vender algo en Amazon, no podés. Porque tenés que hacer todo para poder vender en Viene Amazon de Amazon. Argentina, ahora sí que se ve que algo vieron para. Bueno, Entiendo yo que se va a destrabar eso. Entonces, por supuesto, y como eso, muchas cosas más. Entonces, hay cosas positivas. Ahora, por supuesto que vos tenés, y lo puedes hacer, o sea, porque vos podés dolarizar la economía, y por esto decía de los actores internacionales que Argentina no se maneja sola. Después la gente puede investigar y googlear, o sea, investiguen lo que es BlackRock, investiguen lo que es Vanguard y State Street. Estoy hablando de Sí, lo más grande del mundo. investiguen qué y qué manejan y cuál es el porcentaje, y se dan cuenta que a eso súmenle los países, las potencias y cómo se está reacomodando en esta anarquía mundial. Entonces yo creo que necesitamos esto, o sea, un tipo que, en mi opinión, puede estar equivocado y no pasa nada, estamos en democracia, o sea, tenemos libertad de opinión. Pero yo creo que eso viene en tomar partido. A jugar para un A lado. jugar para un... Hay en este momento dos modelos mundiales, dos filosofías, dos maneras opuestas de ver el mundo. Entre medio de eso hay un montón de grises, como estas que nombramos, que están en todos lados, están en la China comunista y están en Estados Unidos también. O sea, hay un montón de... Por eso digo, no hay que ser tridimensional, sino hay que ser multidimensional para abordar las cosas. Hay un montón de grises, entonces digo, hizo bien en tomar una posición. Eso da seguridad en cuanto a decir, che, bueno, va para allá, ya Pero sabemos para claro, dónde camina. es que la indecisión y la tibieza, históricamente, por eso la historia no se repite, pero históricamente, cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue neutral. No tomó partido, hasta que en un momento tuvo que tomar. Sí, pues cuando ya estaban derrotados, ¿no? Entonces ahí le declaran la guerra. Sí. 2 meses antes de que termine, o sea. Pero Argentina fue neutral. Y así en otras etapas de la historia ha sido neutral en muchas cosas. Y bueno, después le pasaron factura. La historia y los actores mundiales Obviamente. le pasaron factura por esa falta de compromiso. O estás con un lado o estás con el otro. No podés estar ahí. Bueno, yo hablando de geopolítica, y como Argentina no es una isla,
yo creo que hizo bien En tomar partido. en tomar partido, hasta por una cuestión cultural. Nosotros Sí, somos culturalmente somos más, más más occidente occidente, que- que no estamos, Sí, sí, digamos, somos en más. la otra. Desde todo punto de vista me parece que tomó partido por el lugar que en el mundo que nos tocó nacer, estamos de este lado, estamos occidente. Yo creo que tomó partido y lo hizo bien. Muchas cosas de la dolarización y todo esto, y esto también hay que decirlo, no va a ser solo Milei el que va a decidir eso, son estas grandes potencias en el mundo y sobre todo donde nos encolumnamos, Ya ayer hubo un llamado. los que van a decir, sí, pibe, hacelo, te dan el ok o no te lo dan. Y bueno, nos encolumnamos del lado este y bueno, de este lado nos han dado el ok. De muchas maneras, incluso empresarios, grandes empresarios también han dado el ok. Vamos a decir, Donald Trump, que posiblemente gane las próximas elecciones. Sí, bueno, ayer hubo un llamado importante. Sí, también. Bueno, el Papa. Es el que viste cuando en la Roma era que Claro. te bajaban el pulgar o te subían el Claro, pulgar. es que el Papa. Bueno, un día. No me la quiero meter en ese tema. No, un día podemos hablar de lo que es el Vaticano, de las ramas que hay, dentro del Vaticano, los dominicos, los jesuitas, bueno, hay un montón de. No es casual, digamos, ¿no? Las cosas no pasan por casualidad. ¿Por qué Macri no le hablaba? Y a Milei que le dijo no sé qué, y sin embargo lo llamó y está todo bien, incluso dijo que lo esperaba Milei y que le iba a dar los honores de un jefe de Estado y bla, bla, bla. Le dijo incluso el argentino más importante de la historia, así lo dijo Milei. Bueno, estas cosas no son casuales. ¿Qué quiero decir con esto? El Vaticano, por excelencia, es un jugador a nivel internacional. Por eso decía, la geopolítica. Y está dentro del 5% que maneja el dinero del mundo. Bueno, entonces yo por eso decía, la geopolítica, la que muchos creen que acá hacemos lo que queremos y. No, muchachos, o sea, están meando a 500 kilómetros del tarro. O sea, nosotros hacemos lo que nos permiten hacer otros jugadores mucho más fuerte y mucho más arriba en el escalón que nosotros. Nos dan un margen de maniobra. Claro, o sea, la libertad, digamos, de alguna manera es una libertad, en dos sentidos, Pero claro, o sea, medida, ¿no? así se maneja todo el mundo, no es que Sí, el argentino. exactamente. El mundo es así. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay información privilegiada. En otros programas podemos ahondar. Hay información privilegiada, no es casual que a Macri no lo podía ni ver y que Milei, después de los encontronazos y declaraciones públicas de uno y de otro, resulta que se telefonearon lo más bien, elogios de un lado, elogios de otro. Bueno, muchachos, el que no ve es porque no quiere ver. Repito, la geopolítica se maneja a otras esferas, tienen otro tipo de información, otro tipo de conocimiento y por esta misma razón y el encolumnarse y tomar partido, digamos, por un bando, ¿no? Y bueno, tiene sus beneficios. Una cosa son estas. Ahora, Totalmente, a ver, obviamente, a ver, tomar partido tiene su beneficio, te guste o no te guste, por más que se esté dividiendo, digamos, geopolíticamente el mundo, como una nueva reconfiguración, por decirlo, el tío Sam que sigue manejando el mundo. por digamos, supuesto, en realidad ni siquiera el tío Sam, los que están detrás del tío Sam. y para que no tenga miedo la gente, porque también hay que decirlo, porque en el imaginario colectivo, porque le han destrozado tanto la cabeza a los kirchneristas a la gente, en tantos años de estar en el poder y de trabajarlo a través de los medios y de la propaganda y todo, habían hecho creer que el Papa era kirchnerista. Queda demostrado ahora
si es kirchnerista, si es peronista, si fue, si no fue. Hay hechos puntuales que la gente debe tomar en cuenta para que la gente vea que no debe tener tan malas intenciones Milei, porque con Cristina y con Alberto el Papa nunca vino. Con Macri nunca vino. Con Milei se trataron de todo públicamente y resulta que después de hablar hasta hay una invitación y un muy posible viaje en los próximos 1 o 2 años que visite el Papa. Entonces, ¿qué quiero decir? Y él no debe ver el panorama tan negro el Papa, y cuando digo el Papa digo el Vaticano, y cuando digo el Vaticano Sí, digo arriba. todo un conglomerado. No deben ver las cosas tan mal para limar así las asperezas y que todo quede bien. No, yo creo que Argentina tiene una gran oportunidad, insisto, es una cuestión de conciencia para mí, en que podamos evolucionar. Yo creo que los cambios, si la gente toma conciencia, se pueden dar más rápido de lo que se espera. Es como, no sé, en algún momento dijimos, bueno, nunca más vamos a ganar la Copa del Mundo, con el desastre que teníamos al fútbol, y se dio. También que pensamos, nunca más el peronismo no se le gana nunca más, no se puede gobernar, no se puede conocer. Bueno, se dio. A ver, vos veías gente en manifestaciones, fue todo un quilombo. A ver, yo vi el fin de semana cuando estábamos festejando el triunfo de Milei, era uno de los que andaba festejando, desaforadamente, debe haber algún video por ahí medio loco mío. Que, a ver, veía a la gente después juntando los papelitos, el coso, digamos, a ver, nunca la había visto, esa situación tampoco, por lo menos acá. Digo, no está todo tan perdido, hay esperanza, digamos, y creo que esto también, ayer en una entrevista que vi en Milei, que me pareció muy importante, el valor de la palabra, que la hemos perdido, cuando los periodistas le preguntan, bueno, pero cumpliste la palabra de venir a dar una nota después de haber sido presidente, y cumplió, por lo menos con sus periodistas llegados. Y sí, yo le di la palabra que iba a estar y es lo más normal. Y si tenemos que empezar a recuperar, yo creo, esa cuestión de la palabra, que me parece que eso se ha perdido en Argentina y que antes eso eran valores, hablando de generación de valores, a medio cerrando el programa, creo que antes no hacían falta, por ejemplo, yo vengo de un pueblo chico que había mucha gente del campo y cuando te decían, no hacía falta ni libreta, ni anotar nada en escrito porque era la palabra que se dice, che Juan, me llevo una bolsa de maíz, te la voy a devolver, y estaba era la palabra, y faltar la palabra era algo, qué complicado, ¿no? O sea, era algo como... Era la muerte social, era morir socialmente, porque no cumpliste tu palabra. No cumpliste tu palabra, estás al horno, y era una vergüenza misma, digamos, hoy no, hoy ves que si lo tenés escrito, reescrito, te lo vuelven a porfiar, lo tienen filmado y lo tenés que llevar ante un escritor para decir, no, sí, bueno. Entonces empezar a recuperar esas cuestiones culturales, de valores, me parece muy importante que un presidente marque un poco el camino, el ejemplo en eso, de cumplir con la palabra, de no bajarse en cuanto a lo que prometió a los argentinos, que la va a tener muy difícil, que depende también de todos los argentinos, no solamente de la fuerza que Milei puede llegar a hacer, sino que también depende, como te digo, de la conciencia y de decir, che, bueno, a ver, entender cómo funciona el libre mercado y que tenemos a ver, son cuestiones bastante simples, pero bueno, y depende de todos nosotros salir de todo esto juntos. Yo creo que dejar la grieta, algo que yo aprendí en una escuela Waldorf, no fui a una escuela Waldorf, lamentablemente fue una escuela pública, por eso mis errores. Y a ver, cuando fui de paseo a la escuela Waldorf vi que hay distintos caminos para llegar a solucionar un problema, ¿no? Entonces, a mí me puede gustar más, me acuerdo, había en un pizarrón una multiplicación y daba un determinado número, 25, ponele, ¿no? Y después había una suma y
llegaba a 25, digamos. El resultado siempre era el mismo y había distintos caminos. A algunos les puede gustar la multiplicación, hago la analogía en esto porque Sí, es un sí. mensaje. A ver, otro le puede gustar la suma, la resta. A ver, hoy yo creo que el camino, por ejemplo, Milei que eligió, o que el pueblo argentino eligió una multiplicación, pero tampoco de dejar de desprestigiar a los otros o lo que sea y sumarlo, decir, bueno, hoy lo que la mayoría eligió es esto, que en definitiva el resultado es para que todos en conjunto estemos mejor, aceptar justamente que ese 55% eligió este camino, toda la cuestión federal se notó como lo eligieron en todos lados, y acompañarlo, y en definitiva si al presidente le va bien, a todos nos va bien. Es tiempo de probar algo diferente, hay cosas que no se han hecho en el mundo, que tratará de impulsarla y ver cómo sale, pero bueno, el cambio es necesario y siempre que hay dolor también hay crecimiento, hay aprendizaje. Hemos pasado, creo, como país bastante dolor. Atrevería a decir que económicamente todavía queda un poco de dolor. Todavía no hemos tocado fondo. Yo creo que estos 2 o 3 meses van a ser más dolorosos todavía, pero después, desde mi punto de vista, y en cuanto a conciencia tengamos, nos vamos a recuperar bastante más rápido y seguramente aprendamos cosas que no vuelvan a pasar en el resto de la historia de Argentina. Entonces, yo creo que es un cambio, es muy positivo, hay mucha gente, hay mucha esperanza, pero bueno, eso. Yo creo, a ver, transmitir desde mi punto de vista que económicamente Argentina me parece, en cuanto evolucionemos en conciencia, que es un trabajo no tan fácil, es simple pero no es fácil, vamos a evolucionar y nos va a ir muy bien a todos, y aceptar que el otro, digamos, no solamente lo que tenía, no creo que todos hayan sido tan malos, porque también es muy fácil meter en la bolsa si son todos choros, son todos delincuentes, son todos esto. Yo creo que hay que hacer borrón y decir, bueno, aprendamos los errores, si esto se encamina para que vaya mejor para todos, démosle por acá, démosle con la multiplicación. Los otros lo que intentaron era una suma, una resta, no salió porque en definitiva nos llegó todo a estar en un estado de más vulnerabilidad. Y bueno, creo que tiene que ser eso, ¿no? El mensaje de decir, bueno, hay esperanza, va a ser duro, pero como todo, es como cuando empezás una dieta y el principio es duro, pero después se ven los resultados, y para que se vean los resultados muchas veces lo que se hace al principio no genera esos resultados esperados de inmediatamente. Es como cuando iniciar una dieta o empezar el gimnasio y decir, bueno, al otro día ya quiero tener los músculos así, qué sé yo. Bueno, eso no se traduce rápidamente. Es como la semilla, cuando plantas una semilla, se pueden hacer millones de analogías, que ese cambio y esos frutos tardan un tiempo. Y eso es lo que la gente tiene que entender, que hemos perdido el poder adquisitivo, que hemos equivocado el rumbo en algún momento, por eso llegamos a esta situación y ahora hay que pagar un precio, que esto va a hacer que aprendamos, el mejor fruto de todo va a ser el aprendizaje para no volver a caer en lo mismo que ya caímos, ¿no? Decir, bueno, si vos lograste un cuerpo, vamos a poner la analogía, si vos lograste un cuerpo de fisiculturista y te dejás de hacer gimnasio y empezás a comer como un loco, seguramente vuelvas a caer en como estabas, digamos. Si no aprendiste eso, si no aprendiste de que, a ver, ¿me explico? En la dieta, si abandono la dieta y empiezo a comer como un loco, y bueno, voy a volver seguramente que tener responsabilidad, a la responsabilidad sostenida en el tiempo. Entonces, bueno, depende de todo. A ver, yo lo que digo, o sea, desde mi punto de vista, prefiero 100.000 veces más un mundo un poco más normal. Creo que todos los argentinos pedimos eso, ¿no? Y bueno, creo que hay mucha esperanza. Económicamente hay mucha esperanza, empezar a recuperar los valores. Creo que eso lo pide todo el pueblo, digamos, pide recuperar esos valores.
pero bueno, la transformación viene de nosotros mismos, ¿no? Sí, no, yo coincido con el mensaje. Yo también para cerrar ya mi idea y dejarte No, no, la sí, despedida del programa así de por hoy, coincido totalmente con vos en todo lo que le estás diciendo a la gente. También yo agregaría, digamos que tenemos que, ya que todo el mundo se rasga las vestiduras hablando de democracia y de libertad y todo, la democracia habló, no hay que ser inocente, por eso dije hay que estar preparado y con prudencia, todos. Siempre hubo grupos violentos, grupos que, porque pierden sus privilegios, porque pierden un montón de cosas, fomentan la violencia, que no hay que prenderse a esa cuestión, sí hay que defender la democracia, el sistema, malo o bueno, el que tenemos, la mayoría ganó, la minoría debe respetar eso, y la mayoría debe respetar también a la minoría, pero quiero decir, hay ciertos grupos que pueden en algún momento fogonear conflictos, la gente no se prende en eso, como dijo Milei, que en eso también, todo está por probarse, pero al menos en la teoría, digamos, yo coincido con él, que es el que haga las cosas mal rendirá cuenta ante la justicia y punto. ¿Sí? Entonces hay que dejar que la justicia actúe ante cualquier situación eventual de inadaptados. Y yo la verdad dejaría en puntos suspensivos si esto va a ser duro en los próximos meses o no, porque yo confío en la divina providencia. No creo en las casualidades, no creo. Todo forma parte de un plan divino, ¿no? Divino desde mi concepción, desde mi idea. Y no sé, quién sabe, por ahí hay situaciones en nuestra vida que a lo mejor estamos en un momento pésimo y un día, no sé, nos ganamos la lotería, un día nos encontramos con una persona que nos da la oportunidad de nuestra vida y cambiamos de la noche al día, así de rápido, porque pasan esas cosas en la vida cotidiana. O sea, así como hay cambios repentinos para mal, hay circunstancias en la vida que nos cambian para bien. La teoría, la hipótesis dice que podemos empeorar un poco más. No lo sabemos. La divina providencia lo dirá y quizá, a lo mejor no, a lo mejor pasa algo en Por el eso te digo, mundo en cuestión y de mercado, decir, bueno, ¿hasta qué punto pueden aumentar los claro, precios en cuestión económica? A ver, si todo va a aumentar, o qué sé yo, bueno, tengamos un poco de, claro, sí, ¿hasta dónde va a aumentar? claro, o ¿No? sea, no es todo, ni siquiera los empresarios de acá se manejan solo, como ya dijimos, hay otros jugadores más arriba. Por eso digo, hay que ser multidireccional al momento de ver y multidimensional al momento de analizar diferentes variables. Sí. Y por supuesto el número uno, que es Dios, o sea, que es el que decide todo finalmente, el que permite o no las cosas. Yo creo que está haciendo guiños positivos, al menos en mi visión de cómo veo las cosas. Por supuesto, puede estar equivocado, pero yo veo eso. Y lo otro que también coincido con vos y que lo hablamos la vez pasada con Fer en el grupo, que es una oportunidad para revivir los valores, para profundizar y para ampliar al resto de la sociedad nuevos valores y valores que antes existían y dejaron en algún momento de existir, como por ejemplo el valor de la palabra, de la honradez, de cumplir con la palabra dada, de no robar, o sea, una serie de valores que dejaron de existir, algunos había y dejaron de existir, y bueno, yo creo que
desde Libertad Avanza, que el partido que ganó propone nuevos valores, y creo que nosotros venimos y nos hemos juntado también desde ese tiempo y venimos también trabajando en la difusión de nuevos valores, en la generación de valores. Y creo que, bueno, tenemos que aprovechar estos vientos de cambio y trabajar desde el lugar que nos toque a nosotros como parte de esta sociedad en el fomento de esta nueva generación de valores. Así es. Así es, César. Bueno, tenés el micrófono apagado. No sé qué va a salir. Sí, todo la hora el micrófono apagado. Nos vamos, porque ya Nos vamos. hace un rato largo que estamos. Nos vamos. Bueno, saludos a la gente que Saludos para todos, nos mucha ve. esperanza Exacto, y a exacto. recuperar los valores, ¿no? Exacto.